Buenos días, profe. ¿Qué tal, Elkin? ¿Cómo le va? Bien. Buenos días, profe. Muy bien, jóvenes. ¿Qué tal, Samuel? Buenos días. Buenos días con todos. Muy bien, jóvenes. Vamos a comenzar tomando lista, pero para eso necesitamos que enciendan todos la cámara. Listo, vamos activando esas cámaras, despertando las cámaras. Vamos arriba, arriba, a encender las cámaras. Muy bien, Diego. Axel Onofre, Axel Pérez, Emily Méndez, Dayana Montes, Génesis Vargas, Víctor Verdesoto, Jeremías Holguín, Bianca Chiluisa, Dayana Montes. Enciendan por favor las cámaras. Gracias, Emily. Gracias, Bianca. Gracias, Génesis. Enciendan por favor las cámaras. Freddy Fariño, nos falta Freddy. Ya, gracias, Freddy. Jeremías Holguín también nos falta. Enciendan por favor. Muy bien, jóvenes, atención a la lista. Samuel Ayala. Presente. Listo. Fernando Bajaña. De frente, profe. Listo. Yared Baquem. Presente, profe. Listo. Elkin Bravo. Presente. Sasha Carlos. Listo. Presente. Listo. Luisa Carreño. Luisa. Presente. Listo. Bianca Chiluisa. Profesor, dígame, aquí estoy, Chiluis. Bianca Chiluisa. Aquí. Ah, ya, listo, listo. Seguimos con Victoria Codeña. Presente. Listo. John Cruz. John Cruz. Bueno, John Cruz ha faltado. Entonces, seguimos con Víctor Delgado. Presente. Listo. Freddy Fariño. Presente. Listo. Anaís Freire. Anaís. Ha faltado Anaís. Presente. Ah, ya, sí está Anaís. Ya. Anaís, baje un poquito la cámara, por favor. Porque solo veo casi su cabello nomás. Quedó igual, Anaís. Bájela para ver el rostro completo. Igual Samara Taylor. Samara siempre enfoca muy arriba. Enfóquenla la cámara directo para que se pueda ver el rostro de ustedes, ¿no? Bueno, seguimos. Dylan Lamilla, igualmente, por favor. Ya, bueno, por ahí como que mejora, pero... Ya, seguimos. Anthony Guzmán. Presente. Listo. Christopher Herrera. Presente. Listo. Jeremías Holguín. Presente. Listo. Daphne Jiménez. Presente. Listo. Dylan Lamilla. Presente. Listo. María Belén López. Presente. Listo. Cristel Manzano. Presente. Listo. Emily Méndez. Emily. Presente. Ok. Emily Montes. Presente. Listo. Axel Onofre. Presente, profe. Presente. Listo. Yasul Pacheco. Presente. Ok. David Panchana. Presente. David Panchana. Presente. Ya, listo. Axel Pérez. Presente. Listo. Ashley Ramírez. Presente. Listo. Joshua Rosado. Presente. Listo. Ángel Sanginés. Presente, profe. Listo. Samara Taylor. Presente. Listo. Diego Tomalán. Presente. Listo. Génesis Vargas. Presente. Listo. Víctor Verdesoto. Presente.
Listo, Diego Vintimilla. Presente. Lisette Zambrano. Presente. Ok, listo. Profesor, se saltó mi apellido. Vinuesa. ¿Quién? Ah, sí, perdón, Ariadne, listo. Ariadne Vinuesa, presente. Sí, ok. Entonces, Discúlpeme, Cruz. ¿qué pasó, John? ¿Se atrasó? Ya le puse asistencia, pero claro, tiene atraso, porque ya son varios minutos. Bueno, jóvenes, el día de hoy van a ganar 10 puntos más, vamos a hacer una actividad aquí en clase. Entonces, por favor, atentos, atentos. Hoy vamos a continuar con el tema de los filósofos presocráticos. Ahorita les comparto la pantalla. Hoy vamos a ver ya un poquito más en profundidad los pensamientos de los diferentes filósofos presocráticos. Muy bien, entonces aquí tenemos, jóvenes, aquí tenemos, esto vimos ya el día de ayer, y recuerden que estamos en el tema del surgimiento del pensamiento filosófico, y ahora vamos a los filósofos naturalistas, que tienen cosas muy interesantes que decirnos. Esta época, jóvenes, en la historia de la filosofía, se la conoce como la filosofía de la naturaleza, porque estos pensadores basaban sus reflexiones o análisis en la naturaleza. Y por naturaleza no solo me refiero a los árboles, porque la naturaleza la componen también los seres humanos, las relaciones que hay entre los seres humanos en una ciudad, en una metrópoli. Por eso los griegos inventaron la democracia también. La naturaleza, el cosmos, implica también el estudio o hacerse preguntas sobre los astros, las estrellas. Y bueno, entonces, atentos jóvenes, porque a partir de esto vamos a hacer un trabajito de 10 puntos. Ariadne, tengan la bondad de leer esta parte de la filosofía de la naturaleza. A comienzos del siglo VI a.C. se produjo una auténtica revolución intelectual en las colinas griegas de Asia Menor, donde las tradicionales explicaciones del mundo basadas en los mitos dejaron paso a formas de pensamiento fundamentadas en la razón. A los pensadores de aquella época se les conoce como filósofos naturalistas, ya que se fundamentaban en la observación de la naturaleza y trataban de encontrar en ella el arjé de todas las cosas. A estos primeros filósofos también se les llama presocráticos, porque vivieron antes de Sócrates. Correcto, muy bien. Entonces, acuérdense que a estos filósofos se los llama naturalistas porque ellos se fundamentaban en observar la naturaleza para tratar de entenderla y descubrir sus causas. Y trataban de encontrar en ella el arjé de todas las cosas. ¿Qué significaba la palabra arjé? ¿Quién se acuerda? Ahí está, miren, en color azul. Arjé significa el origen. Entonces, estos filósofos tratan de descubrir cuál es el origen de todas las cosas. Muy bien, gracias, Ariadne. Diego Ventimilla, lea, por favor. La observación de la naturaleza y la búsqueda de su fundamento o sustento último fue el primer motivo de la reflexión filosófica. Esta filosofía física o de la naturaleza surgió en la ciudad de Mileto, en Jonia, y entre sus representantes destacan Tales de Mileto, para quien el origen o principio de todo arjé estaba el agua. Viajó a Egipto y realizó diversos descubrimientos astronómicos y geométricos. Ya, hasta ahí, Diego, vamos a ir de uno en uno. Entonces, acuérdense, jóvenes, este filósofo es importantísimo porque se lo considera como el primer filósofo. De hecho, jóvenes, Tales de Mileto fue el primero en predecir en qué fecha iba a ocurrir un eclipse. Hace 2600 años atrás, Tales de Mileto ya aprendió a predecir con exactitud los eclipses. Nosotros, jóvenes, vivimos en el año 2021, pero le aseguro que así nomás, sin internet, sin nada, nosotros no podríamos predecir un eclipse. ¿Verdad? Porque diríamos, profe, ¿pero cómo?
¿Cómo puedo yo calcular y decir, bueno, tal día, tal hora va a haber eclipse de sol o eclipse de luna? ¿Verdad que no podríamos? Pues bueno, imagínense lo difícil que era hace 2500 años atrás, cuando no había ni calculadora, ni computadora, ni Google para preguntarle a Google. No había nada. Todo tenían que hacerlo en base a su filosofía, a su razonamiento. Y es por eso, jóvenes, que a este filósofo se le ha dado el gran mérito de considerarlo como el primer filósofo de la historia. Aquí lo voy a anotar, jóvenes. Lo voy a anotar porque es importante, para que ustedes lo tengan y luego cuando estudien para los aportes lo recuerden. Acuérdense, Tales de Mileto se lo considera el primer filósofo. Además, predijo con exactitud no el primer eclipse solar, porque eclipses solares han habido desde que existe el Sol y la Luna, pero predijo con exactitud un eclipse solar. Fue el primero en hacerlo, ¿no? Entonces, ese es el gran mérito de Tales de Mileto. Acuérdense que para Tales de Mileto, el arjé de todas las cosas estaba en el agua. ¿Y por qué? Porque para Tales de Mileto, la Tierra, según su pensamiento, según su filosofía, la Tierra se encontraba como una especie de estar flotando sobre el agua, así como ustedes ven en el gráfico, jóvenes. Para Tales, así era la Tierra, así eran los continentes. Eran masas de tierra que estaban flotando en el agua. Entonces, para Tales de Mileto, la mismísima Tierra nació del agua. El agua es el sustrato de todo lo que existe, porque de la Tierra surgió el agua. Del agua surgió la Tierra. Del agua surge la vida. Porque donde hay un poco de tierra y se la riega y ahí se siembra una semilla y se la riega con agua, entonces el agua le da vida y crece esa semilla hasta convertirse en un árbol. Entonces, para Tales de Mileto, jóvenes, el agua era el principio de todo. Aparte de que el agua es una sustancia muy misteriosa. ¿No se han puesto ustedes a pensar qué sustancia puede convertirse en sólido, líquido y gaseoso? ¿Qué sustancia? El agua. Es el agua, es la única. Bueno, debe haber otras sustancias, ahorita no se me viene a la mente, pero el agua tiene esas propiedades. A ver, ¿quién me dice cómo surgió el agua en la Tierra o de dónde vino? ¿Alguna hipótesis? A ver, filósofos. Pues usen la imaginación. ¿De dónde salió el agua? ¿De dónde surgió el agua? En teoría salió de la unión de dos átomos. O sea, químicamente, claro, está compuesta por las dos moléculas de hidrógeno y una de oxígeno. Pero, ¿de dónde surgió el agua? ¿El agua surgió de nuestro planeta? ¿O de dónde surgió el agua? ¿Hay agua en la Luna? No, ¿Hay agua en hasta Marte? investigaciones todavía no, dice. ¿Hay agua en Marte? Todavía no, dice alguien. Ya, a ver, les voy a comentar, jóvenes. Una de las teorías más aceptadas sobre el origen del agua en el planeta, lo que pasa, jóvenes, es que el agua es un elemento muy raro en el universo. No todos los planetas tienen el agua líquida, como nosotros la tenemos aquí. Se cree que en la Luna y en Marte hay agua en los polos sobre todo y a nivel subterráneo congelada en forma de hielo. A temperaturas pero bajísimas, a menos 300 grados centígrados, imagínense. Pero nuestro planeta tiene agua líquida y eso se debe a la gravedad, pero sobre todo se debe a la temperatura y a la presión que tiene nuestro planeta, la presión atmosférica. Entonces, jóvenes, se dice que el agua llegó a nuestro planeta en los cometas y asteroides que durante miles de millones de años cayeron y bombardearon nuestro planeta. Esos cometas y asteroides traían ya las moléculas de agua solidificada como hielo, y esos cometas, al estrellarse aquí en el planeta, y ya que nuestro planeta era mucho más caliente, y por el calor de la explosión se derritió esa agua, y poco a poco se fue almacenando y quedando el agua aquí en el planeta, hasta que el agua cumple un ciclo
un ciclo de vida, como quien dice, ¿no? El agua cae de las lluvias, de las nubes en forma de líquido. Acá se forman los ríos, los lagos, los océanos, etc. Y el calor del sol hace que esa agua regrese a las nubes en forma de vapor. En las nubes se condensa y otra vez cae en la tierra. Y otra vez comienza el ciclo del agua. Les hago una pregunta, jóvenes. ¿El agua es indestructible, sí o no? Ashley Ramírez, ¿se puede destruir el agua? ¿Se la puede hacer desaparecer, aniquilar, matar? ¿Qué dice usted? No, mi. Correcto. puede evaporar. Así es, Víctor, así es, Ashley. No se puede. Fíjense, el agua es una criatura súper extraña, súper rara. Y sin agua no podemos vivir. Y el agua es indestructible. Por esa razón, jóvenes, para Tales de Mileto, el agua es el arjé de todas las cosas. Miren esas conclusiones que llegaba este filósofo. Listo. Víctor Verdesoto, lea por favor Anaximandro de Mileto. 610 a 547 a.C., que encontró el principio y elemento de las cosas existentes. El apeirón, algo indeterminado e impreciso, que solo se determina cuando se concretan las múltiples apariencias del mundo. Gracias, Víctor. Fíjense, para Anaximandro, en cambio, el origen de todas las cosas no era algo material, que yo lo podía ver y tocar, sino que para Anaximandro, el arjé de todas las cosas era algo indeterminado, algo que yo no lo podía ver y tocar en sí mismo, pero que ese famoso apeirón se manifestaba en las cosas que nosotros vemos en el mundo, en las apariencias del mundo. Decía Anaximandro, ahí se manifiesta el apeirón, pero el apeirón en sí mismo no se lo puede ver. Nosotros, con nuestro punto de vista cristiano, nosotros diríamos, ya, entonces el apeirón es algo así como Dios, porque a Dios no lo podemos coger, medir, pesar, tenerlo en la mano, pero en cambio para los que tienen fe, para los cristianos, pues Dios se manifiesta en sus obras, con la creación de todas las cosas. Entonces, fíjense, jóvenes, esas ideas. 600 años antes de que nazca Jesucristo, este filósofo ya dijo que el origen de todo seguramente es algo indeterminado, algo que no se lo puede coger, ver, sentir. Sin embargo, que eso invisible se manifiesta en las múltiples apariencias del mundo. Muy bien, vamos con Anaxímenes. Elkin, por favor. Vamos con Anaxímenes. Quería decir un poco, que le sale un mensaje ya. La observación de la naturaleza y búsqueda de su fundamento o sustento último fue el primer motivo de la reflexión filosófica. Esta filosofía física o de la naturaleza surgió en la ciudad de Mileto, en Jonia, y entre sus representantes destaca. El último. Solo el último, Anaxímenes. Anaxímenes vivió también en Mileto y vio en el aire el fundamento de las cosas, estudioso de los astros y naturaleza. Entendió que la forma más o menos densa de ese aire o vapor que configura el cosmos son la causa de los distintos fenómenos de la realidad. Muy bien. Ojo, para Anaxímenes, el arjé de todas las cosas es el aire. El aire. Porque decía Anaxímenes que el aire da origen al agua. Porque el agua, que decía Tales de Mileto, no es otra cosa que aire que se condensa y que cae a la tierra en forma de lluvia. Además, sin aire nadie puede vivir. Además, para Anaxímenes, es el aire el que mueve las aguas de los océanos y vienen las mareas. Es el aire el que da oxígeno y pueden vivir las plantas, los animales y las personas. Por tanto, para Anaxímenes, la sustancia más importante, el arjé de todas las cosas, era el aire. Miren, cada filósofo tenía un criterio diferente. Seguimos. Vamos a ver otros filósofos. Lea, por favor, Ashley Ramírez. La unidad del universo y el ser. Siguiendo la búsqueda de ese fundamento común del universo, Jenofanes de Colofón, nacido hacia el año 570 a.C.,
afirmó por vez primera la unidad, la unidad de todas las cosas y señaló como principios la tierra y el agua. Fundador de la escuela de Elea en el sur de Italia. Fue un crítico de la ciudad y la religión, y su relativización de las creencias constituyó un importante paso en el avance del pensamiento racional. ¿Sigo? Ya. Hasta ahí, luego vamos a continuar con el siguiente. Entonces, aquí tenemos otro filósofo naturalista. Este se llamaba Genófanes de Colofón. Ustedes me van a decir, profe, ¿y esos nombres? ¿De dónde sacaban los griegos esos nombres? Bueno, pues esa es su cultura. En Grecia antiguamente se llamaban así. Para nosotros hoy en día resultan nombres muy raros, quizá muy inusuales, pero esa es la tradición, esa es la cultura, ¿no? Entonces, jóvenes, este filósofo Genófanes, fíjense que afirmó por primera vez la unidad de todas las cosas y para él no era uno, sino que habían dos principios de todas las cosas, la tierra y el agua. Y él tiene el mérito de ser el fundador de la escuela de Elea en el sur de Italia. Además fue un crítico de la sociedad y de la religión, y eso quiere decir, jóvenes, que con este pensador Genófanes, los filósofos tendían a alejarse cada vez más y más de la religión. ¿Por qué razón? Porque ellos decían, la religión no me da explicaciones racionales, con pruebas fidedignas sobre el origen de todas las cosas. Entonces ellos decían, no, para mí la religión es solamente una narración mítica creada por los seres humanos, es un intento de los seres humanos para explicar las cosas, pero no me convence. Fíjense esa postura de algunos filósofos. Ojo, hay muchos filósofos ateos, jóvenes, pero hay muchos filósofos también que son creyentes. Así es, jóvenes, de todo da la mata, dicen por acá en la costa, ¿no? Entonces, así mismo entre los filósofos hay de todo. Hay unos que creen y otros que no creen. Bueno, vamos a seguir con Parménides. Siga, por favor, Ashley Ramírez, continúe. Parménides, nacido hacia el 540 a.C. en Elea, se aparta del espíritu de observación de los filósofos de Mileto y busca en el orden ideal la permanencia del ser. De este modo, al rechazar las apariencias captadas por los sentidos y afirmar el carácter completo, inmóvil e infinito del ser como única realidad, identificada con el pensamiento Parménides, inicia la corriente metafísica de la filosofía. Frente a esta idea de la permanencia... Hasta ahí, Ashley, para ver lo que es Parménides, ¿ya? Jóvenes, a ver, aquí voy a resaltarlo de otra manera para que les quede claro. Ojo a esta parte, jóvenes. Para Parménides, que había nacido, bueno, en el 540 a.C., para él, el arjé de todas las cosas es el ser. Aquí lo vamos a subrayar incluso. Ya, esto no lo voy a destacar tanto. Ya. Entonces aquí les voy a colocar por si acaso alguien se confunda. El arjé es el ser. Muy bien. Entonces para este filósofo llamado Parménides, el origen de todas las cosas era el ser. Ustedes me van a decir, profe, ¿cuál ser? Porque hay seres vivos, hay seres inertes. Entonces, ¿cuál ser era el origen de todas las cosas para Parménides? Para Parménides, el origen de todo es un ser único, es un ser infinito, es un ser eterno, es un ser muy poderoso, es un ser tan perfecto que permanece inmóvil, no está en movimiento, por lo tanto no experimenta cambios. Nosotros, ¿cómo lo llamaríamos a ese ser? Que es infinito, que es eterno. Dios. Exacto, Samara, así es. Nosotros a ese ser lo llamaríamos Dios. Pero Parménides en ese tiempo, él decía que simplemente se llama el ser. Y que ese ser es el origen de todas las cosas. Acuérdense, Parménides. Muy bien, vamos con Heráclito. Samara, tengan la bondad, el último párrafo. Frente a esta idea de la permanencia del ser, surge el pensamiento de Heráclito, nacido en la segunda mitad del siglo VI a.C., en Efeso, al norte de Mileto.
para el universo no tiene permanencia, sino que se halla en un constante proceso de transformación o flujo. Heráclito vio en los logos, término griego que significa palabra, pensamiento o razón, el elemento común que une a los hombres entre sí y con la naturaleza. Para Heráclito es el fuego la primera materia, origen de todo. También afirma que el mundo está en un proceso eterno de nacimiento y destrucción. Todo fluye, todo cambia. El mundo se compone de contrarios, el frío y el calor, lo húmedo y lo seco, la luz y la oscuridad, etc. Fíjense qué grandes verdades nos dice Heráclito. Ustedes me han de decir, profe, pero como que no se entiende mucho. Vamos a hacerlo más fácil de entender. Heráclito decía que el universo no es permanente, es decir, que se encuentra en continua transformación, en continuo cambio. Y eso, jóvenes, nosotros lo podemos ver en nuestras realidades humanas incluso. ¿Acaso no cambian las relaciones interpersonales? ¿Acaso muchas veces no se acaba el amor entre las parejas? Y por eso después vienen los divorcios, las separaciones. ¿Se acaba o no se acaba? ¿Disminuye o no disminuye? ¿Hay cambio o no hay cambio? ¿Sí o no? ¿Qué dicen? Sí, hay cambio, ¿verdad? Usted piensa en la sustancia más dura que usted pueda pensar, imaginar. A lo mejor, no sé, a lo mejor una roca, un pedazo de acero, no sé, de hierro. ¿Cambia o no cambia ese pedazo de hierro, ese pedazo de acero con el tiempo? ¿Cambia o no cambia? Pues sí cambia. Se oxida, se daña, se lo puede fundir y con eso se hace otros objetos. Es decir, todo está en una continua transformación y cambio. Es ley del universo. Así que, jóvenes, cuando algún rato ustedes se enamoren y esa chica o ese chico de sus sueños le diga, ¿sabes qué? Es que yo ya no me entiendo, es que necesito un tiempo, es que yo ya no sé qué hacer, estoy confundida, estoy confundido, ¿sabes qué? Démonos un tiempo, quedemos como amigos y no sé qué. ¿Usted qué tiene que hacer ahí? ¿Tiene que agarrar una soga y colgarse de ahí de la viga del techo? No, tiene Seguir que... la vida. Así es, Víctor. Tiene que usted seguir con la vida, porque es una ley del universo que todo cambia. Todo cambia, joven. ¿Acaso mire, no les ha pasado, no ha pasado, mejor dicho, en las universidades, por ejemplo, hay estudiantes que comienzan estudiando la carrera de ingeniería, por ejemplo. Yo conocí a una amiga que comenzó a estudiar la carrera de leyes para ser abogada y en primer año de la universidad se retiró de la universidad y le dijo, papá, a mí no me gusta esto de ser abogado, yo quiero ser médico. Y se salió de la carrera de leyes y se fue a estudiar una cosa completamente diferente, estudiar medicina. Le comento otro caso. También tenía una amiga, bueno, no tan amiga, conocida, que decía, ella estaba estudiando ya casi en el tercer año de ingeniería en electrónica y telecomunicaciones. Y era una buena estudiante esa chica, 10 sobre 10 se sacaba en todo. A los 3 años de haber estado en la universidad y el papá era el gerente de TV Cable de una ciudad, entonces ella tenía muchas posibilidades de trabajo como ingeniera en electrónica, con su papá mismo. Tenía la vida hecha, trabajo asegurado. Pero a los 3 años de la carrera de ingeniería en electrónica, le dice al papá, papá, ya no quiero seguir esta carrera. Le dice, papá, lo que yo quiero estudiar son ciencias humanas y religiosas. Y comenzó a estudiar teología. ¿Qué les parece eso, jóvenes? Dafne Jiménez, ¿cómo cree usted que se sintió el papá de esta chica cuando la chica le dijo que ya no quería seguir con la carrera de ingeniería y que quería seguir otra carrera? ¿Cómo cree que se sentía el papá? Yo digo que Yo digo, ¿qué? Dígalo, Dafne, dígalo nomás, dígalo. yo pienso que Dafne, a la una.
Yo pienso que el padre igual, si la hija toma otra carrera, que la esposa tiene que apoyar a la hija. Ah, bueno, claro, eso debería suceder, ¿verdad? Sí, sí. Pero ¿saben qué sucedió, jóvenes? Que el papá lloraba de la tristeza y lloraba porque no le entendía a la hija. Y le decía, hombre, pero piénsalo bien, ¿cómo se te ocurre? Ya te faltan solo 2 años para terminar tu carrera y vas a ser ingeniera. Y mira, yo soy el gerente acá de TV Cable, yo mismo te voy a dar trabajo en la empresa. ¿Cómo se te ocurre salirte de esta carrera? Como ingeniera vas a ganar mucho dinero. Y con esa otra carrera que tú quieres estudiar, ¿qué dinero? ¿Dónde vas a trabajar? Le decía. Entonces el papá no entendía y le lloraba y decía, pero hombre, yo te he pagado la universidad, no, tienes que acabar esa carrera. Y la chica dijo, no, no, y no terminó la carrera de ingeniería. Se metió a estudiar otra carrera diferente, que no tenía nada que ver con ingeniería. Entonces, jóvenes, acuérdense, cuando suceda eso, acuérdense de Heráclito. Heráclito dice, todo cambia, todo se transforma, nada permanece, todo fluye, todo pasa. Cuando les llegue un problema, jóvenes, al oído un problema grande, enorme, tremendo, que usted dice, uy, este problema sí que esto no va a tener solución, Dios mío, y ahora. No piense eso, porque todo viene y pasa. Nada es permanente, todo cambia. Ese problema que ahorita parece un monstruo, un problema gigantesco que nunca se va a solucionar, espérese un tiempo y ese problema habrá desaparecido. Ya se habrá encontrado una solución o ya se habrá quedado en el olvido. Entonces, jóvenes, recuerden a Heráclito. Miren que lo que dicen, lo que enseñan los filósofos, eso vale. Esto lo dijo Heráclito hace más de 2500 años atrás. Y después de tantos miles de años, sigue válido ese conocimiento. Esa filosofía de Heráclito es válida todavía hasta hoy. Luego tenemos el atomismo, jóvenes. Aquí vienen dos filósofos, Leucipo y Demócrito. Estos dos señores afirman, Leucipo afirmó que la realidad física está compuesta de átomos. Y la palabra átomo, jóvenes, la palabra átomo viene, a ver, aquí le vamos a colocar, miren, la palabra átomo viene del griego, que significa sin división. Eso significa la palabra átomo. Aquí lo voy a colocar, jóvenes. Átomo significa sin división. División, ahí lo tienen. Entonces, jóvenes, para estos filósofos, todas las cosas están compuestas de esas pequeñas partículas que existen en el universo. Esas partículas se llaman átomos. Y la palabra átomo, acuérdese, la palabra átomo significa sin división. Muy bien. Seguimos. Ah, perdón. Aquí estaba Demócrito también, que es el colega, como quien dice, de Leucipo, porque los dos manejaban la misma teoría. Entonces Demócrito decía que sostuvo que el ser de Parménides, inmutable y eterno, consistía en infinitos seres, y esos seres infinitos eran los átomos, que no pueden dividirse más, con lo que podía explicarse el mundo de la experiencia y el nacimiento, la multiplicidad y el perecer de las cosas. Fíjense, jóvenes, que hay otros filósofos incluso, uno de ellos llegaba a afirmar que existen una especie de semillas y que esas semillas infinitas y pequeñitas son las que dan origen a todas las cosas. Estos filósofos creían, por ejemplo, que en la punta de las uñas estaban esas semillas. Y cuando usted se corta las uñas, esas semillitas que son tan pequeñitas que nadie las puede ver, esas semillitas tienen una inteligencia creadora que después de que se cortan las uñas, esas semillitas hacen que vuelvan otra vez a crecer las uñas. Fíjense, jóvenes, eso hoy en día lo conocemos como genética, los genes, ¿no? El ADN. Pero hace tiempo estos filósofos ya hablaban de
precisamente de estos temas. Muy bien, luego lo tenemos, jóvenes, a Pitágoras. Pitágoras, que como ya les explicaba ayer, nació en Samos, y él es famoso por el teorema de Pitágoras. A sus seguidores les decían los pitagóricos y formaban una escuela, pero también le decían como una secta, porque estos seguidores de Pitágoras tenían algunos rituales y prácticas secretas, incluso convivían en una especie de comunidades, vivían, como quien dice, bajo una misma casa, muchos de estos filósofos. Entonces hacían una especie de comunidades. Ahí hacían filosofía, investigación, enseñaban preceptos, hacían actividad política, daban discursos, enseñaban a la gente, debatían, discutían, y esa era su actividad, jóvenes. Pitágoras creía en la armonía de las esferas celestes, se lo considera también el padre de la matemática. Recuerden que Pitágoras inventó el famoso teorema para analizar el triángulo rectángulo, ¿no? Entonces, toda esta es la importancia de Pitágoras, jóvenes. Muy bien, vamos a continuar un poquito más y con esto ya vamos a terminar esta parte. A ver, vamos a ver, aquí tenemos poco antes de la aparición de dos grandes filósofos de la época como Platón y Aristóteles, destacan por la novedad de las ideas dos grandes figuras griegas. El uno se llamaba Empédocles. Suena chistoso ese nombre de pronto, ya lo sabemos, pero eran nombres que en esos tiempos se ponían, ¿no? Este filósofo Empédocles se interesó por la observación de la naturaleza y realizó algunos hallazgos científicos, miren. ¿Y cuáles eran esos hallazgos? Por ejemplo, la relación entre el aire y la sangre. En la respiración hay una relación entre el aire y la sangre. ¿Sabes por qué? Porque en el momento que ingresa aire a su cuerpo, los pulmones inhalan, exhalan ese aire. Al mismo tiempo, ese movimiento de los pulmones permite que el corazón se oxigene y permite que el corazón haga los movimientos a través del cual bombea sangre a todo el cuerpo. Entonces, este filósofo, jóvenes, ya estableció esa relación entre el aire y la sangre. También el hecho de que la luz necesita un tiempo para viajar desde el sol. Este filósofo, hace más de 2400 años, ya descubrió esa realidad. Hoy sabemos que la luz se demora en llegar a la Tierra aproximadamente 8 minutos. ¿Qué quiere decir eso? Que si el sol se apagara de un solo golpe, nosotros nos enteraríamos y quedáramos en tinieblas aquí en la Tierra 8 minutos después que se apague el sol. Además, Empédocles formuló la teoría de los 4 elementos. Para él, el arjé de todas las cosas estaba en 4 elementos. Y esos elementos eran la tierra, el aire, el agua y el fuego. Miren, aquí tenemos. Que constituyen las raíces de todo. Aquí le voy a anotar como aclaración. O el arjé de todas las cosas. También afirmó que el amor y el odio son las fuerzas que mueven al mundo. Imagínense. Tremendo, ¿no? Este filósofo. Y finalmente Anaxágoras, bueno, que lo tenemos aquí, introdujo la filosofía en Jonia en Ateas y fue procesado por impiedad al sostener que el sol es una masa de piedra incandescente. Imagínense esas teorías de estos filósofos. Como se nos acaba el tiempo, vamos a volvernos a conectar y vamos a hacer un trabajo. ¿Sí? 10 puntos ese taller, entonces nos volvemos.